Entonces, lo primero que voy a hacer es, en vez de ir agregando dato por dato, es decir, por ejemplo, en vez de hacer que el método insertar, por ejemplo, pida la clave y aparte me pida el nombre, el correo, la cantidad de datos que tengas, lo que vamos a hacer es crear una clase. La voy a llamar persona y esta clase lo que va a hacer es que va a contener los atributos, va a contener los atributos de la persona, los datos que queremos guardar. En este caso sería el ID y el nombre y el correo. Ahora pues genero lo que son las propiedades, porque estos, los que acabo de crear aquí son atributos y son privados, no voy a poder acceder a ellos. Así que lo voy a hacer mediante propiedades. Si estás en Android te lo sería en insert y si estás en Visual seleccionas estos tres aquí. Ahora le das control punto y le das al que dice encapsular campos y esa propiedad. Ahí ya se te generaron, ya están ahí. Ahora, en el formulario 1, lo que voy a hacer es que en el método, cuando se le da clic al botón insertar, es decir, el evento que se ejecuta cuando le doy clic a este botón, en vez de decirle que sería este evento de aquí, en vez de decirle que este método insertar, si te fijas me pide un valor de tipo entero, que sería la clave, pero ahora yo no quiero guardar solamente la clave, sino que quiero guardar la clave, que sería el ID, aparte el nombre, el correo. Y eso, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, en el método insertar, el que tengo aquí, este, en el caso de aquí sería para irte al método, a la definición, apretar la tecla control más eh, clic izquierdo con el mouse para que nos lleve a la definición del método. Y aquí lo que voy a hacer es que en vez de que el parámetro sea de tipo entero, me pida método de tipo persona. Pero claro, esto va a dar error porque la clase nodo o el constructor de la clase nodo también me pide un valor de tipo entero. Y aquí, como yo lo cambié a persona, le estoy pasando, en donde debería ir un tipo de dato entero, le estoy pasando un tipo de dato en la clase persona. Entonces también me voy a la clase nodo, en el método aquí. Ahora este ya no va a ser de tipo entero, sino que va a ser también de tipo persona. Que esto también me va a generar más errores porque el parámetro nueva clave
es de tipo persona, y esto lo estoy asignando a una variable llamada clave, que es de tipo entero, que también necesito cambiar el tipo de data, en este caso es persona también. Persona. Ahora, en todo me da error porque acabo de cambiar los datos, entonces, nos vamos primero a la parte del árbol, y en esta parte también tengo un error aquí, ¿por qué? Porque el método insertar, que pertenece a la clase árbol bebé, en este caso, este método de aquí, también me está pidiendo un dato de tipo entero, mientras que yo aquí le estoy pasando la clave, que es un dato de tipo persona, por lo tanto, en el nodo también necesito modificar todos estos datos de persona. En todos los lugares donde me pedía solamente el ID, tengo que cambiarlo ahora por la clase que contiene todos aquellos valores que quiero guardar, es decir, el ID, nombre y correo. En este caso, en el método eliminar, también sería de tipo persona. Aquí está el método eliminar, que también debe ser de tipo persona. Y por último aquí, el método buscar. Ahora, en el caso del árbol, no hay errores, porque lo único que se está haciendo es mandando ese parámetro. Porque en la clase árbol tenemos los métodos insertar, eliminar y buscar, pero lo único que hace es llamar a un método, a otro método interno que proviene de un objeto de la clase nodo, que es este raíz. Por lo tanto, aquí lo único que se tiene que hacer es, aquí, como solo se está llamando a otro método dentro del método de esta clase, no hay muchos errores. Ya se arreglaron todos los errores. Ahora continúan los errores de la clase nodo, que esta es la clase más importante, por así decirlo. Tenemos un primer error en el método insertar, y es que estoy diciendo, o estoy aquí, con el método anterior, este parámetro llamado nueva clave era de tipo entero, y a su vez, este p que era nodo, pero esta variable clave también era de tipo entero. Por eso se podía comparar con este operador. Pero ¿qué pasa? Como ahora, tanto este atributo clave lo cambiamos a uno de tipo persona, como el parámetro nueva clave lo pasamos que fuera de entero a tipo persona. Entonces, lo que estamos haciendo aquí no podemos hacerlo porque no podemos comparar, o mejor dicho, no podemos utilizar los operadores mayores o menores que con valores que no sean numéricos. En este caso estoy comparando dos objetos. Estoy diciendo si un objeto de la clase persona está, es menor a otro objeto de la clase persona, cosa que no debe ser así. Entonces, ¿cómo lo arreglamos? Bueno, tener en cuenta que esto es un objeto de la clase persona y recordemos que una de las propiedades que tiene la clase persona es el ID. Esto es lo que yo voy a comparar. Por lo tanto, para acceder a una de las propiedades mediante un objeto de la clase persona, pues utilizamos la nomenclatura del punto, es decir, nueva clave punto ID. Y esto voy a comparar si es menor que p.clave, clave de tipo persona, punto ID igualmente. Y así con cada uno de los demás, aquí también vamos a usar lo mismo. Clave.id, clave.id, aquí igualmente aquí. Ahora sí lo que se me puede buscar. Y aquí lo mismo. Seguimos diciéndole que acceda a la propiedad ID de cada uno de los objetos, de cada uno de los distintos objetos, es decir, del parámetro, del método y de lo que sería el atributo de la clase. Bien, ahora ya está arreglado, ya está solucionado esta parte de aquí.
Ahora seguiría lo que es el formulario, los datos que estamos mandando. Como modificamos los métodos que están llamando al método insertar, ahora ya no me pide un dato de tipo entero. Ahora me pide un objeto de la clase persona. Y dentro del objeto va el dato de tipo entero que se va a buscar en las otras clases que ya modificamos. Por eso es que accedimos a la propiedad ID. Entonces, eh, como tengo la clase persona y tengo estas propiedades, puedo hacer lo siguiente. Lo que necesito es mandarle como parámetro aquí, nos pide un parámetro que nos pide un objeto de tipo persona. Entonces, puedo crear un objeto de tipo persona y entre llaves aquí voy a ir llenando lo que son los campos como piden. Aquí me pide lo que está en el ID, accedo a ese texto y lo convierto porque es de tipo entero. También el correo, accedo al campo de texto que almacena el correo. Y por último, lo que es el nombre también. Lo que es, tendría el nombre y por último lo que es el correo. Y ahí lo tendríamos para el caso de insertar. Aquí lo que estoy haciendo es que en vez de mandarle solo la clave, le estoy mandando un objeto de tipo persona, el ID, que vendría siendo la clave anterior, el nombre y el correo. Esta es una manera. Esta tal vez no es la más conocida. También estaba la otra forma, que es crear un objeto de la clase persona y ir pasando los atributos uno por uno. ¿Sí? Guardando el ID, siempre en formato entero. Ahora seguimos con el nombre, terminando con lo que es el correo. Y por último, aquí borramos esto y pasábamos datos, que es el objeto de tipo persona. Esta es otra forma de hacerlo. Y la otra forma que también había de hacerlo es para evitar tener que hacer esta línea de código, pero tampoco hacer el método anterior, es en la clase persona crear un constructor que me pida los tres parámetros. Es decir, creo el constructor, cero del inicio, y aquí no me acuerdo cómo es que se hace en Visual Studio para hacerlo. Bueno, en Visual Studio es lo mismo, sería control punto, generar el constructor, aquí selecciono lo que son los atributos o las propiedades, los atributos, se genera el constructor, ya quedó, para no tener que estar haciéndolo manualmente. Ahora, ya teniendo el constructor, lo que haría es, en vez de hacer esto, sería de una sola vez aquí poner persona y dentro de los paréntesis de los parámetros, ahí ingresaría los datos que me piden. En este caso es el ID, que sería el ID, luego el campo de texto llamado ticket number y por último el correo accediendo a su propiedad respectiva, de la propiedad text. Aquí falta convertir, pero ya lo tendría. Son distintas maneras de hacerlo. Las tres mostradas son válidas, solo que pues cada una lleva su proceso. En esta última, pues lo que hago es generar el constructor que me pide como parámetro ID, nombre, correo, y estos se asignan a sus atributos. Pero normalmente pues yo lo hago con esto. En el caso de que se haga mediante el constructor, se podría decir que estos casi ni se usarían, pero pues prefiero de esta forma y me hace más cómodo, así que lo voy a dejar con el anterior.
Ahora, continuando con el siguiente método de error, es el método de eliminar porque también ahora nos está pidiendo un objeto de tipo persona, mientras que ahorita estamos pasando una variable de tipo entero, un objeto de tipo entero. En este caso también, ahí estamos volver a hacer el mismo proceso, pero en esta ocasión la diferencia es que no necesito pasarle todos los datos de correo, ID y nombre. ¿Por qué? Porque en el método de eliminar, si nosotros vemos este método, en todo el método de eliminar, que sería este de aquí, en todo el método, a la única propiedad de la clase del objeto persona que estoy accediendo es al ID, porque es lo único que está comparando. No le está importando ni el nombre ni el correo. Él solo necesita verificar si ese ID, ya que se supone que no se repite, no, si ese ID lo encuentra, y si es así, que elimine, pero que elimine todo el objeto de la clase persona que ya está guardado. Pero para hacer la búsqueda, antes de la eliminación, lo único que se hace es acceder al ID nada más. Por lo tanto, aquí no es necesario que yo eh, que cree el objeto de la clase persona y rellene todas sus propiedades, como en el caso de insertar. Insertar sí, porque justamente estoy haciendo eso, insertando todos esos datos. Aquí está en la clase, aquí este proceso. No es necesario que hagamos todo este proceso. Como lo único que necesitamos es el objeto de tipo persona y dentro de ese objeto mandarle el ID, lo único que vamos a necesitar son estas dos líneas en este método. Entonces, aquí lo único que le mando es datos, porque lo único que necesita, como ya dije, es el ID para eliminar todo el objeto de la clase persona que ya está guardado anteriormente, porque lo guardamos desde el método insertar. Ahora, el botón 3 aquí sería el siguiente error, que sería el método buscar. Y aquí lo mismo, el método buscar, como ya verificamos, lo único que hace es ir comparando el ID de cada uno de los objetos de la clase persona. Es decir, en todo el método lo único que está utilizando es la propiedad ID. Por lo tanto, eh, no necesito guardar también el nombre y el correo. Con solo el ID que guarde en el objeto datos es suficiente. Y ahora esto, pues, ya debería estar funcionando. Entonces, el ID, el nombre, inserto. Ok, falta en el método dibujar, graphic aquí, dibujar árbol, aquí dibujar un nombre, aquí. Como este objeto clave también ahora es de tipo persona, yo no quiero dibujar, quiero acceder a qué propiedad es la que quiero dibujar. Entonces utilizo la nomenclatura del punto y le digo que acceda a la propiedad ID de la que quiero dibujar. Y ahora sí ya debería estar funcionando. Ahí está. Y le busco el dato. Buscar, 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 buscar. Aquí me hace falta un dato, y es que aquí estoy comparando
clave con clave, pero estoy comparando los objetos porque clave es de tipo persona y este clave también es de tipo persona. Entonces yo lo que necesito comparar son los ID de cada uno, no el objeto entero como tal. Entonces accedo también aquí a su propio ID, me faltaba ahí. Y ahora sí, espero que ahora sí, ya está funcionando. Ahora solo sería mostrar los datos en una ventana emergente. Tres. Aquí accederíamos a p.clave.id, proyecto del hilo, accedo al nombre, accedo a p.clave.nombre. Está Robert 65, espere, y ahí está, ahí ahora, eh, y ahí está. Entonces, esa sería la forma que yo encontré, o mejor dicho, la que me hace más fácil, porque en vez de tener que estarle pasando aquí, tener el ID clave, luego pedirle un string para el nombre, y luego se siguen agregando más argumentos como apellido por aparte y más características que puede almacenar una persona, entonces se me haría muy complicado, pero yo tener que estar generando tantos parámetros en un método, así que mejor pasárselos como un solo parámetro de un tipo de dato que sea capaz de guardar o almacenar todo el conjunto de características, es decir, un objeto de tipo de una clase, que en este caso es la clase persona.